En el aire, LRI 385. Radio Universidad Nacional de Luján, FM 88.9. Otra radio es posible. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos en este viernes, ya la 1:03 en todo el país. Como todos los viernes, estamos haciendo este espacio dedicado a las voces de la UNLU, de nuestra universidad, en esto que es Tarde de Radio. Como todos los días vamos a estar hasta las 4 de la tarde con invitados especiales, vamos a charlar y vamos a disfrutar de buena música en esta jornada. Así que quiero agradecerles a, como siempre hacemos, gente del CEPA, que están aquí acompañándonos, a Tuti, Maldonado, bueno, toda la gente que se amalgama en esta intención de compartir un buen momento a través de la radio. Así que bueno, después vamos a agradecer personalmente a cada uno de ellos y después de la música aquí que vamos a un temita musical o dos, si querés, hacemos dos temas musicales y la primera invitada de hoy, la doctora Nancy Mariel Apóstolo, que vamos a charlar con ella de su trabajo desde muchos años, ¿no?, de investigadora y demás, como docente, por supuesto, y de su libro, que es Atlas de Anatomía Vegetal, por supuesto, de la editorial Edunlu, aquí la editorial de nuestra universidad. Así que bueno, vamos a la música, Quique, y en un ratito ya comenzamos a compartir esta tarde aquí en Voces de la UNLU. Charlábamos recién con la doctora Nancy Mariel Apóstolo. Nancy, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quiero saludarte y agradecerte por estar aquí para charlar un poco, ¿no?, sobre tu carrera extensa. Hablábamos recién cuántos años, ¿no?, que a veces uno se pone a pensar y dice, ¿tantos años? Sí, bueno, son muchos, pero fructíferos y lindos, ¿no? Y después vamos a charlar un poco sobre este Atlas de Anatomía Vegetal. Así que bueno, me han mandado, Tuti Maldonado, tu currículum realmente es extenso y es muy lindo porque habla sobre los años, ¿no?, que te lleva perfeccionarte, estudiar. Son muchas las actividades que uno realiza a lo largo de su vida académica, pero podemos decir que sos licenciada en Biología con orientación botánica y doctora de la Universidad de Buenos Aires, área de Ciencias Biológicas, entre tantas otras cosas, ¿no? Esos son tus títulos, sí. Pero bueno, has publicado 16 publicaciones en congresos, jornadas de extensión nacionales e internacionales, directora del Programa Interdisciplinario de Estudios en Plantas Vasculares, integrante de 6 proyectos de investigación, directora o codirectora de becarios de grado y posgrado, trabajos finales de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado, evaluadora de tesis de grado y posgrado, publicaciones en muchas revistas científicas, congresos nacionales e internacionales, conferencias magistrales que has brindado y has moderado y coordinado mesas redondas en diversos congresos. Lo hablábamos recién, que es el cargo docente actual, profesora titular simple y profesora asociada exclusiva, Botánica 1 y Botánica 2, de licenciatura en Ciencias Biológicas y profesorado en Ciencias Biológicas de nuestra universidad, docente de posgrado, jurado de concursos docentes. Bueno, sí, toda la carrera en la todos estos universidad, años, cuántas cosas, ¿no? Y además docente de mi hija en la carrera de biología. Sí. Así que bueno, y estaba leyendo aquí, bueno, durante gestiones, ¿no?, donde estuviste como subsecretaria, secretaria, ¿no? Sí, estuve secretaria de Ciencia y Técnica del Departamento de Ciencias Básicas, claro, subsecretaria, he estado en consejos departamentales y ahora estoy de jefe de área del área Biología Vegetal, de la División Biología del Departamento de Ciencias Básicas, o sea, y comprometida, como siempre, en la gestión, acompañando en la gestión en la universidad, porque, bueno, yo desde el año 87 estoy en la universidad y tengo muchos años y me he formado dentro de la universidad, o sea, yo vine recién recibida, así que todo lo que es mi doctorado lo hice en el marco de mi formación dentro de la universidad, a pesar de hacerlo en otra universidad. ¿Es lo que siempre pensaste hacer? Sí, siempre quise trabajar en biología. Y cuando yo ingresé a la universidad en La Plata era con cupo en esa época. Estamos hablando de la época prehistórica. Y bueno, y era un esfuerzo muy grande porque había que hacer un curso muy importante. Y bueno, yo vengo de un pueblo que se llama Bragado, a estudiar a La Plata, y implicaba
dejar un montón de cosas y bueno, y con esfuerzo lo hicimos. Y sobrepasé el curso de ingreso y con buen puntaje, por lo cual pude entrar. Y cuando entré a la carrera tenía que elegir botánica, zoología o ecología. No dudé en botánica porque me encantaban las plantas. Y de mi promoción somos 2, nada más que nos recibimos de botánica, porque es muy raro que la gente estudie botánica. Porque generalmente las plantas, como están quietitas y nos dan el verde, no son tan atractivas, pero después cuando nosotros mostramos lo que son las plantas, nuestros estudiantes principalmente se sorprenden un montón. Cada uno se maravilla, ¿no? Sí, de todo lo que pueden hacer las plantas y todo lo que tienen diferentes incluso a los animales. Nancy, me imagino, nosotros somos de pueblo también, vos has venido de Bragado, estamos en contacto con naturaleza. Sí. Hoy ha crecido un poco más, hay más urbanización, pero uno salía al campo y se encontraba con la flora y la fauna que vos quieras, y ahí uno por ahí descubre también su vocación, ¿no? Sí, un poco eso y otro poco que siempre me trajeron las áreas de ciencias naturales. Claro. Me sentía muy predispuesta a eso y mi idea era estudiar ciencias biológicas. Pero bueno, ya te digo, elegí botánica y no me arrepiento porque dentro de lo que es la universidad somos un grupo de trabajo sobre la base de lo que comencé yo al principio, después se fue uniendo gente, fuimos formando gente y tenemos un grupo bastante grande de botánica. Claro. Y que cuando yo ingresé acá a la universidad ya estaba María Esther Urrutia, por ejemplo, que fue mi maestra durante mi carrera, y cuando terminé la carrera que vine a trabajar acá estaba ella en botánica y bueno, con ella me contacté y empezamos nuestro camino juntas hasta que ella se jubiló hace poco. Así que con ella formamos este grupo de botánica que hay ahora en la universidad y que es referente, ¿no? No solo acá, sino en otros ámbitos. Eso es importante destacar, ¿no? Sí. Como referente se ha tomado siempre lo de nuestra universidad. Bueno, tiene mucho que ver lo que realizan ustedes, ¿no? Como docentes, investigadores y demás. Claro, y además vincularnos con otras universidades nacionales, internacionales, tenemos muchas vinculaciones que hemos hecho con diferentes y estamos haciendo a través de proyectos de diferente tipo y realmente estamos a nivel de otras universidades, incluso internacionales. Viste que a veces uno estando en este lugar no se da cuenta de la dimensión que tiene. No. Y cuando te vas a otro lugar, congresos, lo que sea, te das cuenta, ¿no? Sí. Por ejemplo, este libro, que yo te preguntaba si había alguna edición, igual me dijiste que no, por lo menos en papel aquí no. En papel hay algunos, no tengo referencia de papel directamente, pero sí hay muchos en CD. Claro. Hay un grupo de Córdoba que trabaja bastante con anatomía vegetal y tienen unos CDs muy buenos también con fotografías. Hay algunos libros más caseros, anillados, que también tienen algo, pero por ahí algo más ordenadito y más concreto y que sirva para diferentes disciplinas, no necesariamente la gente que es bióloga o botánica, por ahí para los tecnólogos en alimentos, para la gente que hace pericias, que necesita alguna preparación botánica para periciar algo de origen botánico. Claro. Tiene esa finalidad, que sea una cosa sencilla que llegue a todo el mundo, no solo al estudiantado, sino también a docentes y a investigadores que les interese la estructura de las plantas, los tejidos y las células de las plantas. Entonces está planteado de una forma muy, muy sencilla, con un contenido teórico muy corto y sencillo, complementado con buenas imágenes, todas sacadas por nosotros, por el grupo docente, que yo te comentaba casualmente que muchas fotos tienen larga data, que han sido sacadas en conjuntos con ayudantes alumnos que teníamos nosotros. Incluso con otra tecnología, ¿no? Que hace sí, que las fotos otra no sean tecnología que ha ido avanzando y que esos ayudantes hoy en día son profesionales dentro de la universidad, incluso doctores, y que nos han acompañado en el camino a lo largo de todo estos años a tomar estas fotografías, así que es como un raconto de nuestro camino en la universidad. Vamos a hacer un poco de docencia, que, por ejemplo, estudian los chicos, ¿no? Las chicas y demás. Profesorados y la licenciatura. Sí. ¿Qué es las ciencias biológicas en sus distintas ramas, ¿no? Uno se encuentra y dice, bueno, ¿para qué me sirve? Y las ciencias biológicas es el estudio de los seres vivos. Esa es la realidad. Y dentro de eso uno puede dedicarse a estudiar las plantas, a estudiar los animales, a estudiar los hongos, a estudiar los insectos, a estudiar cualquier cosa. En la universidad, específicamente en la licenciatura,
los estudiantes pues pueden optar por ecología o biología molecular, que son dos disciplinas totalmente diferentes, y en el profesorado, bueno, tienen toda la parte pedagógica. Claro. Lo que pasa es que tienen muchas asignaturas en común, ambas carreras. Y bueno, de acuerdo a lo que le guste a la persona estudiar, en el caso de los profesorados es enseñar las características de los seres vivos a otras personas a nivel medio o a nivel terciario. Y en el caso de los licenciados, bueno, después pueden seguir su carrera de investigador científico en esta área, ya sea a través de becas de instituciones científico-tecnológicas como CONICET, SIC, entre otras. Incluso la misma universidad tiene un sistema de becas para eso. Sí. Y en el área que se desarrollan acá en la universidad, por suerte hay un área muy grande de desarrollo de ciencias biológicas a nivel de investigación acá en la universidad. Incluso hay un instituto, el INEDES, que es un instituto exclusivamente de áreas de ciencias biológicas, del área ecología y del área inmunología. Así que hay espacios dentro de la universidad para desarrollar las disciplinas de la ciencia biológica. ¿Cómo evolucionó todo este plan de estudios de tus comienzos allí como estudiante, después ya como docente, a hoy? ¿Cómo ves esta evolución en esta carrera? La evolución de la carrera. De la carrera. Muy buena, porque inicialmente la carrera cuando se creó tenía un plan de estudio muy particular que tenía muchas materias exactas al principio, como matemática, física, estadística, química, y los estudiantes se aburrían porque recién al tercer o cuarto año de la carrera tenían asignaturas de biología. Así que se hizo un cambio del plan, el cual ahora tienen, desde el primer año ya tienen biología 1, biología 2, entonces es mucho más amena la carrera. Y a nivel de matrícula, al principio era muy pequeño, después fue creciendo y ahora está manteniéndose en un número no tan alto como otras carreras dentro de la universidad, pero se mantiene. Lo que sí ha crecido bastante es la cuestión del profesorado también. Me da la sensación que ha crecido más porque, como sabemos, las licenciaturas de biología son carreras, como yo les llamo, dependientes, no independientes, porque hay que desarrollarlas sobre la base de una institución, ya sea una institución educativa o privada. No es como un abogado o un médico que puede encarar su carrera independientemente. Entonces, por ahí hoy en día, con la necesidad de la inserción laboral, a veces cuesta un poco más una licenciatura que un profesor. Pero no, mantiene su matrícula constante. Y una preparación fantástica, ¿no? Y una preparación muy generalista, muy interesante. Eso también se da a nivel del país, en todas las carreras. La educación argentina tiene una formación muy generalista, muy particular, no en casos particulares, que en otros lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, se estudia solamente la flora de Estados Unidos. Acá estudiamos la flora de todo el mundo. Todo el mundo. Y entonces cuando uno va afuera, a becas o a esas cosas, tiene una preparación general muy buena y es muy apreciada. Y en las escuelas secundarias se aplica esto. Yo me pensaba recién, en mis años de secundaria, había una materia que era toda la parte de biología y demás, y había grupos que elegían, por ejemplo, la flora, la fauna, y nosotros armamos un grupo con un profesor, un docente y un grupito de chicos de el estudio de los peces. Entonces nos íbamos a los ríos y miramos y nos armamos con una chapita de gaseosa, chapita blanca y un pescadito, el símbolo, ahí aprendíamos a conectarnos más con la naturaleza y demás. Hoy en día hay estas materias que se la dedican... verdad que yo la currícula de la educación media no la conozco. Pero los chicos que vienen o las chicas, ¿no?, que vienen y ingresan en esta carrera, ya vienen con una formación... Sí, no quiero ser crítica, pero vienen con una formación un poco carente de un montón de cosas, no solamente desde el punto de vista de las ciencias naturales, sino también de la parte de desarrollo personal, en la manera de estudiar, en la escritura y esas cosas, pero... Sinceramente, la persona que viene a estudiar biología viene por vocación. Tal cual. Y si viene por vocación es porque le gusta eso. No viene obligada por ahí por un mandato familiar o por algo. Entonces, el chico que viene a estudiar viene con la decisión de hacerlo. Igualmente yo tengo las asignaturas que dicto son de tercer año de la carrera y de quinto año. Entonces, yo ya los agarro ya más formados y con el interés que tienen en la carrera, ¿no es cierto? Entonces...
No sé decirte esa respuesta tan claramente. Nancy, en un ratito vamos a seguir hablando, un pequeño cortecito musical. Vamos a hablar sobre este atlas, pero también hay otros libros o capítulos del libro, ¿no? Sí. Yo acá veo Corteza, especies leñosas de los bosques andino-patagónicos, Argentina 2009, es un libro. In vitro, propagación de jojoba, debe ser la traducción del inglés, ¿no? 2012, capítulo del libro. Sí, sí. También has participado en un capítulo ese. Sí. Después lo charlamos, ¿te parece? Dale. Bueno, vamos a la música aquí, que 2 temas y ya volvemos. Bien, en Voces de la ONU estamos charlando con la doctora Nancy Apóstolo, que, bueno, la intención es contarnos sobre el Atlas de Anatomía Vegetal, pero estamos charlando un poco sobre sus inicios y demás. Hablamos de la vocación, del paso de los estudiantes por nuestra universidad, de la satisfacción, ¿no, Nancy? De verlos pasar y en un momento después son colegas tuyos y trabajan juntos en proyectos, o ver alguna publicación de algún alumno tuyo en su momento, ¿no? Esas cosas es una satisfacción inmensa el haber participado en la formación de esa persona y que esa persona llegue a su objetivo y pueda trabajar de lo que estudió. Claro. Que eso es muy importante. Claro. Nancy, recién hablábamos de los libros o capítulos del libro. Contanos algo sobre esta edición del año 2009, ¿no? Especies leñosas. Eso es un libro que se hizo bajo la dirección de la doctora María Águeda Castro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires. Sí. Yo me doctoré allá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y quedé vinculada al grupo de Anatomía Vegetal de allí, en el cual estaba mi directora, la doctora Ansibor, ya fallecida, pero un ícono de la anatomía vegetal en Argentina. Y las discípulas de ellas más inmediatas, una de ellas era María Águeda Castro. Y ella siempre se dedicó al estudio de las maderas. Y decidimos hacer unos proyectos sobre el estudio de la corteza de los árboles. Y comenzamos a estudiar los árboles del sur. ¿Con qué finalidad? El estudio de la corteza es muy interesante porque, de acuerdo a la estructura que tiene esa corteza, puede hacerlo más o menos inflamable a un árbol. Ajá, bien. Entonces, el estudiar la estructura de las cortezas también me daría la posibilidad de saber, si yo estoy en un bosque nativo, qué especies podrían ser de mayor peligro al fuego que otras. Entonces comenzamos a hacer estudios y de todos los 7 años casi que estuve trabajando allá, que iba a trabajar con ella en estos proyectos ad honorem, porque eran proyectos de conjunción entre los dos grupos, sacamos un librito de editorial Lola, que es una editorial nacional, donde se describe la anatomía, la estructura de las cortezas de los árboles nativos de los bosques andino-patagónicos, de los bosques del sur. Claro. Y con esas características, por primera vez aparece un atlas similar a este que estamos publicando ahora, pero solo de cortezas, que sirve para todos aquellos que estén estudiando cortezas de otros árboles, pero además como para tenerlo como medio para fines de protección de la flora ante incendios. Claro. Nos quedó en el tintero el de arbustos. Así que bueno, ahí estamos. Muchos incendios hubo últimamente, ¿no? ¿Te acordás en el sur? Sí, más que en el centro del país, y en el sur hay también, muchos de ellos a veces son intencionales, pero bueno, lo que sucede con los bosques nativos que no se recuperan tan fácilmente porque tienen una tasa de crecimiento muy lenta y se tarda mucho. Entonces cuando se quema un árbol, se queman casi hasta 70 años de crecimiento. La vegetación, sí, perdón. Sí, no, está bien. Sí, no, digo, la vegetación es también responsable de la regulación, ¿no? Del medio ambiente, de que las cosas, ¿no? El equilibrio. Sí, si no tenemos plantas, no tenemos oxígeno, que eso es lo primordial. Cuando nosotros vemos que atacan un árbol porque no grita o no larga sangre, lo cortamos y no hay problema. Pero también hay que tener en cuenta que en ese corte de ese árbol estamos sacando una tasa de oxígeno que nosotros utilizamos. O sea, si no tenemos las plantas no existiríamos. Y eso es lo que la gente tiene que tener conciencia. Porque incluso hay gente que ni siquiera la considera ser vivo a la planta. Ha sucedido a veces. Y las plantas son seres vivos y nos dan la vida. No sé si es verdad, pero en un momento tal vez se había hecho un estudio y mostraban cómo reacciona una planta ante un estímulo, el calor y demás. Y como que se retraía, ¿no? Y realmente es así. Sí, Nancy. Sí, hay un grupo de gente que de la Universidad de Florencia
que ha publicado un montón de libros sobre la neurobiología de las plantas y expresan todo esto. Claro. Expresan el efecto que tienen las plantas frente a diferentes estímulos, incluso la comunicación entre las raíces de las plantas y un montón de cosas. Hacemos un pequeño cortecito, creo que tenemos un pequeño inconveniente en la transmisión. Bueno. ¿Volvemos enseguida, sí, Nancy? Sí. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico ya solucionado, gracias a Jero y a Quique. Estamos charlando con la doctora Nancy Apóstolo sobre los libros o capítulos que había publicado, más allá de este libro que vamos a charlar en un ratito sobre este Atlas de Anatomía Vegetal. Quedó, creo que sin terminar el concepto con respecto a este libro, ¿no? De especies leñosas de los bosques andino-patagónicos. Aquí en Argentina. Sí, esa, como estaba comenzando a comentar, se hizo en conjunto con gente de Anatomía Vegetal de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y se hizo específicamente en árboles nativos de los bosques andino-patagónicos, no solamente con el fin de describir las cortezas, que por primera vez se describían las cortezas, y se hizo este atlas de cortezas, sino también porque la estructura de las cortezas permite saber qué capacidad de respuestas tienen al fuego los diferentes árboles. Claro. Y bueno, entonces por eso también se hizo este libro, ¿no? Claro. Con esa finalidad. Nos quedó en el tintero hacer la parte de arbustos andinos patagónicos, pero bueno, ahí estamos esperando. Estará la posibilidad en algún momento de hacerlo, ¿no? El libro está a la venta libre porque es de Editorial Lola, así que seguramente las diferentes editoriales lo deben tener en la Feria del Libro en este momento. Y está a disposición. Y después este capítulo del libro del año 2012, ¿no? Sí, nos invitaron de un libro que se hizo sobre propagación in vitro de especies de interés tecnológico y alimenticio, de una editorial extranjera. Y nos invitaron a escribir el cultivo in vitro de jojoba, porque nosotros trabajamos, yo previamente cuando entré a la universidad empecé a trabajar con la doctora Berta Llorente en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Sí. Y estuve 20 años trabajando con ellos, y en esos 20 años estuvimos trabajando principalmente con jojoba. La jojoba es una especie que origina un fruto que tiene una semilla muy rica en aceite. Es en realidad una cera líquida que se utiliza muchísimo en cosmética, pero también se le utiliza como lubricante para aparatos de precisión fina, como marcapasos, y también para combustibles de cohetes, por ejemplo. Entonces muchas empresas de combustibles están interesadas en ese tipo de aceite. Y hay gran cantidad de cultivos acá en Catamarca, San Juan, La Rioja. Y bueno, y nosotros hemos trabajado en el cultivo in vitro de esa especie porque es muy difícil de propagar en forma vegetativa, normal. Es una especie que tiene plantas macho y plantas hembras, o sea, femeninas y masculinas, y entonces cuando uno pone una semilla no sabe qué le va a salir. Tiene que saber tener la proporción de femeninas y masculinas para el cultivo. Entonces por eso se hace cultivo in vitro, más que es una especie difícil de reproducir. Entonces nosotros nos experimentamos en eso. ¿Y es típica de dónde esta planta? Esta planta es originaria de México. Ah, de México. De México, sí. El nombre científico es Simonsia chinensis. Y es un arbusto que da estos frutos. ¿Qué tema es esto, no? De los bueno, esta publicación está en inglés. Está en inglés porque es un libro que tiene la propagación de diferentes especies de interés. A nosotros nos tocó en la invitación que escribamos sobre eso porque era nuestra especialidad. Habíamos desarrollado todos los protocolos para reproducirla y bueno, y nos invitaron porque a través de nuestras publicaciones científicas ellos vieron que nosotros habíamos hecho el protocolo y nos pidieron que publicáramos con ellos. Claro, yo recién pensaba lo que hablábamos hoy de los nombres científicos, ¿no? De las plantas que son en latín y difícil de pronunciar, pero qué interesante porque aprendemos otro idioma también, algo que no es tan práctico, ¿no? El latín. También, totalmente. Los nombres de las plantas tienen dos partes, como si fuera un apellido y un nombre. Y son en latín. Tienen un montón de reglas, para eso hay un código que se llama el Código de Nomenclatura Internacional de Botánica, que hay que tiene un montón de reglas de cómo crear el nombre de las plantas, e incluso pueden ser en homenajes a las plantas, a una persona. A una persona, sí. Y todos son científicos.
Claro, la hemos aprendido de la famosa yerba mate, ¿no? Claro, por ejemplo, la papa se llama Solanum tuberosum, claro. La cebolla Allium cepa. ¿Es requisito saber esos nombres para aprobar un examen? Sí, porque hay una asignatura específica que damos nosotros que se llama Botánica 2, claro. Y para agronomía se da Botánica, y ahí hay un semestre completo donde los chicos aprenden los nombres científicos de las plantas y tienen que saberlos, ¿sí? Claro. Así que cuando van al mercado no van a comprar cebolla, ni tomate, ni nada, sino lo pueden decir con el nombre científico. Sí. Y mientras estamos comiendo también empiezan a analizarnos y demás. Claro. Realmente es muy lindo. Nancy, vamos al Atlas de Anatomía Vegetal, que realmente es un libro fantástico, por lo que me contabas recién, desde la edición hasta lo que tiene como contenido, ¿no? Sí. Porque es un trabajo intenso y que facilita mucho al estudiante o al investigador consultar este libro y entenderlo, ¿no? Es así, esa fue la idea. Esa fue la idea, hacerlo lo más sencillo posible, que permita tener la posibilidad de que no solo los estudiantes puedan seguir este libro, porque tienen los mismos materiales que ellos ven en nuestras asignaturas, de botánica de agronomía y de botánica de biología. Entonces tienen una herramienta que pueden utilizarla para repasar los preparados que ven, por ejemplo, en las clases. El libro está online, gratuito también, así que pueden acceder a través de su teléfono o su computadora, y si no, en forma escrita a través de la editorial. Y también sirve para otros docentes o investigadores que no son del área de botánica, que necesitan conocer alguna cosa básica. Esa es la finalidad también. Qué sé yo, un tecnólogo en alimentos quiere estudiar una matriz vegetal y tener una noción de cómo es la estructura de una hoja. Bueno, acá lo tiene en forma sencilla y concreta, de manera que tenga una base como para estudiar eso, o alguna persona que está haciendo una pericia sobre un elemento vegetal. Diferentes disciplinas que se pueden unir a la anatomía vegetal para conformar estudios o análisis. Nancy, ¿fue pensado como libro esto cuando surgió este proyecto para que se tenga como material de consulta? En realidad, mi idea siempre fue tener un librito de esto. Bien. Porque como vos decías antes, los libros que tenemos son todos extranjeros a nivel de atlas, y nuestra idea era tener un librito. Entonces lo que hicimos es ir juntando fotografías de los materiales, ya sea de investigaciones o materiales que hacíamos para la docencia, una base de datos de fotografías, que en estas son las que yo te decía que ayudantes alumnos nuestros, te hago el ejemplo de un docente de acá de la universidad, el doctor Pablo de Falco, que trabaja en la astronomía. Él fue ayudante nuestro de botánica y comenzó conmigo a tomar estas fotografías. Hizo toda su carrera, se doctoró todo y se quedó en la universidad, pero hay fotografías tomadas por él acá, por ejemplo. Entonces, el libro simboliza no solamente un sueño concretado, sino también todo el camino principalmente el mío dentro de la universidad, que ya hace 37 años que estoy, y plasmar un poco todo lo que hemos ido haciendo en docencia e investigación con estas fotografías, ¿no? Principalmente. Yo te agradezco, Nancy, por tu visita aquí. Sabemos que estás cumpliendo tareas de docente y vas y venís. Este ratito para nosotros es maravilloso porque vamos conociendo todo el trabajo de nuestros docentes, que realmente nos sentimos orgullosos del trabajo que han hecho, que siguen haciendo, que harán, sobre todo teniendo en cuenta esta pandemia, ¿no? Que multiplicó las posibilidades de ver cómo hacemos las cosas como si estuviéramos presenciales, ¿no? En las clases, aumentar internet, o que los chicos tengan la posibilidad de estar conectados, responder consultas, ponerle a cualquier hora, ¿no? Así que bueno, emular trabajos prácticos, que para eso vino muy bien esto. Sí. Este libro que salió a fines del 2020, principio del 2021, en forma digital, y fue una herramienta esencial para la época de pandemia, que los chicos tenían en sus manos fotos, aunque sea de lo que tendrían que ver en el trabajo práctico. Claro. Entonces, la verdad que fue una pegada necesaria. ¿Algún consejo para aquel ingresante, el primer Y para alumno? el ingresante, lo importante es que elijan una carrera que les guste hacer y que sientan la vocación de hacerla. Les va a pasar rapidísimo la carrera si tienen ese concepto. No algo obligado o algo que por las dudas. Y si tienen que cambiar de carrera, la cambian, pero hasta que lleguen a algo que quieran hacer. Y bienvenidos si quieren hacer cosas de biología, porque principalmente en plantas hay poco hecho, hay mucho hecho en animales, en hombre, a nivel de biología, y en plantas hay poco. Principalmente en biología molecular de plantas no hay mucho hecho. Entonces es
un ámbito de vacancia interesante para los futuros estudiantes de ciencias biológicas. Pero para cuando uno descubre el mundo de las plantas, ¿no? Sí, se queda maravillado. A nosotros nos pasa mucho con los estudiantes que nuestro grupo de botánica es muy apasionado por las plantas, entonces transmite esa pasión y los estudiantes muchos salen y decían, yo cuando camino siempre veía todo verde y ahora me doy cuenta que hay diferentes verdes dentro del verde. Claro, sí. Y entonces son cosas que gratifican, mucho porque por ahí se prejuzga que es aburrido, pero se dan cuenta que hay un montón de cosas lindas para aprender en botánica. Yo me quedé pensando que dijiste, hay gente que piensa que no son seres vivos. Sí, hay gente que piensa que no son seres vivos, sí. E incluso, qué sé yo, matar un animal, y cuando se arranca una planta se la está matando. Claro. Y no se tiene esa conciencia y ese concepto. Claro. O cuando se está talando un árbol se lo está lastimando. Sí, sí. Entonces, a eso me refiero, que a veces no se dan cuenta. Claro. No grita, no larga sangre, y entonces, bueno. Claro. Pero las plantas, como te decía anteriormente, sienten, tienen un montón de señales que actúan frente a diferentes estímulos, y hay hoy en día una disciplina que se llama neurociencia de las plantas que trabajan en eso. ¿Hay un sistema parecido al del animal? Digo, tiene un sistema... Las plantas tienen su sistema de conducción, que sería como el sistema sanguíneo de las plantas. Tienen sistema. Lo que pasa es que las plantas, al no moverse, tienen un montón de estructuras y de funciones y de procesos moleculares que no tienen los animales. Claro. Por ejemplo, las plantas, ustedes si sacan un tallito de una planta, sacan una planta idéntica. Ustedes si sacan una pata de un animal, no sale un animal. Claro. Y eso es un carácter exclusivo de las plantas, que se llama totipotencialidad. Entonces las plantas, cualquier pedacito de planta que sacan, se puede reproducir una planta idéntica a la que sacaron el pedacito. Y son todas, ese es uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos que tienen las plantas que no tienen los animales. O sea que nosotros venimos, creo que vos también, de la época que éramos chicos, quintas y demás, uno convivía, ¿no? Y en la pandemia también nos permitió redescubrir esto, ¿no? Porque hemos enraizado, ¿no? Determinadas y hemos plantado, han salido tomates, perejil, cualquier cosa, ¿no? Como bueno, esto es maravilloso, ¿no? Sí. Ahí vemos la maravilloso de la el vida contacto animal de la y vegetal. gente más con las plantas. Con las plantas, sí, que por ahí, desde el punto de vista ornamental o hortícola, pero también desde el punto de vista de la concientización de las plantas. Claro, tal cual. Porque, vuelvo a repetirte, por ahí no se la tiene tan en cuenta como se la tienen en los animales. Tal cual. Incluso en la protección, Obviamente. En la protección, en la conservación de especies. Obviamente. Y conservar el equilibrio que tiene esta maravillosa naturaleza. Sí, con la tala de selvas y bosques nativos, quema, no se tiene la conciencia de que se está sacando oxígeno que nos permite sobrevivir a nosotros. Es cierto. Bueno, doctora Nancy Apóstolo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Recordamos que está este libro aquí en la editorial universitaria, Atlas de Anatomía Vegetal, o si no, digitalmente lo pueden bajar gratuitamente de la página de la EDUN. Y material de consulta no solamente para alumnos, egresados, docentes, para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo, incluso una ama de casa que le interese saber de qué están compuestas las plantas, como me estás preguntando si tenían algún sistema digestivo. Claro, sí, es cierto. Así que serviría para eso. Nancy, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias por el trabajo que han realizado, que siguen haciendo aquí como docentes de nuestra universidad. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirnos comunicar un poco de las plantas. Un gusto. Gracias. Bueno, estuvimos charlando con la doctora Nancy Mariel Apóstolo, licenciada en Biología y doctora de la Universidad de Buenos Aires, docente de nuestra universidad, dependiente del Departamento de Ciencias Básicas, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos compartiendo la tarde 2 temas musicales, Kike, y ya volvemos.
Muchísimas gracias, chicos. Agradecerle a Mario, a toda la gente de Dunlo, de Imprenta, del CEPA, y a ustedes especialmente por haber acercado este arte tan lindo y tan maravilloso en este espacio. Así que muchísimas gracias. Dale cuerda. Ahí está. Ellos son Emiliano Fernández, Nicolás Gómez, Daniela Mirón y Milagro Palermo. Gracias, chicos. Gracias lo mejor para ustedes. Y nosotros nos vamos. Quique, gracias. Y gracias, Jero, todos los chicos que estuvieron en la técnica. Nuestro reencuentro el lunes a partir de la hora 13. Chau, gracias. Buen fin de semana.